Saludos nuevamente aquí en tu canal Directo y al Punto y hoy con un testimonio que va a ser como un estudio bíblico titulado De Pentecostal a Adventista del Séptimo Día. Vamos a comenzar a hacer un recuento de mi niñez. Cuando tenía aproximadamente 6 años, nosotros vivíamos en Country Club, allá en Carolina, Río Piedra, en Puerto Rico, y en ese tiempo mis padres asistían a una iglesia llamada Centro Evangelístico. Es interesante porque la última vez que estuve en ese lugar, todavía esa iglesia existe en una esquina de una calle. Y saben, mi papá leía mucho la Biblia. Él siempre estaba leyendo la Biblia, estudiando, escudriñando. A pesar de su corta edad, a los 30 años ya tenía 6 hijos. Y casi todos nos separaba como un añito entre unos y otros. Y recuerdo una mañana que mi mamá, en el medio de todos esos niños, y papi le dio esta pregunta. ¿Saben que a veces los niños están pendientes a lo que los padres están hablando y los padres no se dan cuenta? Pero yo siempre recuerdo que mi papá le preguntó a mi mamá, Aida, ¿por qué será que casi todo el mundo guarda el domingo si la Biblia dice sábado? Pues mami, en medio de toda la gritería de 6 niños corriendo, jugando, llorando, pues mami no escuchaba, pero esa pregunta se quedó en mi mente cuando yo tenía 6 añitos. En el corazón de mi papá había muchas inquietudes espirituales. Pasarían unos de 3 a 5 años antes de que él pudiera conocer realmente lo que Dios requería en su palabra con relación al verdadero día de reposo. Así, después de un tiempo, él se convenció de que el sábado era el día de reposo y comenzó a visitar la iglesia de Dios del séptimo día. En ese tiempo yo tendría de 9 a 10 años. Esto ocurrió en Cupey Bajo, y yo recuerdo que todos pequeñitos comenzamos a ir a la iglesia de Cupey Bajo, a la iglesia de Dios del séptimo día. Esa iglesia, no hay muchas de esas iglesias, por lo menos en Puerto Rico, más en el área este, hay más que en el área oeste. Esta es la iglesia donde las hermanas, recuerdo, nos vestíamos de blanco los sábados y nos poníamos un velo blanco y siempre nos vestíamos de largo para ir a la iglesia. Ahora, una vez mi papá se cambia de la iglesia pentecostal a la iglesia del séptimo día, surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que ambas iglesias reciben el Espíritu Santo si se supone que una está en la verdad y la otra está en el error? Eso es lo que él pensaba en ese momento. Para este tiempo, mi papá emigra a Nueva York, a los Estados Unidos. Mami permanece en Puerto Rico y allá en Nueva York y mami en Puerto Rico, Dios estaba obrando en el corazón de ambos. Él allá y mami acá. Digo acá en Puerto Rico, ahora mismo no estoy en Puerto Rico. Pero Dios estaba obrando porque Dios tiene las maneras más interesantes a veces de trabajar para llevar a una persona a la verdad, si es una persona sincera. Así que en un tren papi nos contaba, porque ya papi pasó el descanso, que una vez un joven o una joven le regaló un libro, El conflicto de los siglos. Y papi en su juventud, a papi siempre le gustó leer, siempre le gustó estudiar. Él lo leyó y quién sabe, alguna semilla de la verdad cayó en su corazón mientras él leyó este libro con mucho interés. Mientras tanto, en Puerto Rico, mi mamá, vivíamos en un caserío en Cupey y unos colportores llegaron, tocaron la puerta vendiendo libros. Y yo me acuerdo que mi mamá compró 2 libros. El deseado de todas las gentes y El conflicto de los siglos. Y no sé si con esos 2 libros les regalaban o también lo vendían, El guardián de la salud. Siempre recordamos ese libro porque tenía muchas ilustraciones bien interesantes acerca de enfermedades. Así que para ese mismo tiempo nos mudamos a Carolina y mami escuchaba la radio y había un programa que le llamó la atención y era La Voz de la Esperanza, con el pastor Braulio Pérez Marcio. Así que le interesó los temas, a pesar de que seguía en la iglesia del séptimo día, pero le interesaba tanto los temas que se suscribió al curso por correspondencia de La Voz de la Esperanza. Así que ella se graduó de este curso. Yo me acuerdo siempre, en ese tiempo yo tendría 10 años, que un día mami llegó al cuarto donde estábamos nosotras las hermanas mayores y mami nos dijo, miren, ¿saben que se murió el pastor Braulio Pérez Marcio? Y nosotros, ¿quién es ese?
pero le llamó la atención porque ella lo escuchaba o lo estuvo escuchando durante varios meses y ahí fue donde ella conoció también algo de la verdad de la iglesia adventista, o sea, acerca del segundo advenimiento de Cristo, cómo Cristo venía, acerca del sábado, todo eso le llamó mucho la atención a mi mamá. Una vez mi papá se traslada a Nueva York, él se encuentra con un viejo amigo. Este amigo de él, de la juventud, se llamaba Pedro. Y cuando él se encuentra con Pedro, que ya los dos están casados, ya tienen hijos, pues el hermano Pedro en su juventud no andaba en buenos caminos, pero tuvo una experiencia bien impactante en su vida y Dios lo liberó de tal manera que él aceptó a Jesús con todo su corazón y se bautizó en la iglesia adventista. Así que él invitó a mi papá para que fuera a la iglesia y después le invitó a almorzar. Me imagino que le dio algunos estudios bíblicos. Papi quedó encantado con la familia del hermano Pedro, la hermana Inés, las dos hijas, que en ese tiempo serían adolescentes. Y él conoció un poquito más acerca de la iglesia adventista y comenzó a visitar la iglesia. Mientras tanto, mi papá allá está visitando la iglesia adventista, mi mamá en Puerto Rico está visitando la iglesia del séptimo día o la iglesia del velo, como se le conocía. En una ocasión mi papá va a Puerto Rico de vacaciones y visita un sábado la iglesia adventista de San Jos. Esta iglesia lo recibió con mucho cariño. Cuando él sale afuera, él quería hablar con alguien, pero no sabía con quién hablar. Y este hermano, el hermano Panchito, Francisco Miranda, se le acerca y le dice, hermano, ¿de dónde usted viene? Y él le dice, pues yo vengo de Nueva York, pero estoy visitando aquí la iglesia y me gustaría que alguien visitara a mi esposa y le diera estudios bíblicos. El hermano Panchito le encantaba dar estudios bíblicos y yo sé que para él fue un gran privilegio y honor poder visitar una familia de 7 hijos, todos pequeños, las mayores, pues ya mi hermana, yo tendría 11 años, la otra tenía 12 y la otra creo que iba para 14 años o ya tenía 14 años. Así que no fue fácil para el hermano Panchito y su esposa, la hermana Ramonita, porque siempre andaban juntos, iban a mi casa, visitaban a mami. Mi papá regresó a Nueva York y yo me acuerdo, hermanos y amigos, que no fue fácil para él. A nosotros no nos interesaba para nada los estudios bíblicos. Y él se sentaba con esa paciencia y nos enseñaba y nosotros ni caso le hacíamos. Y yo me acuerdo siempre que un día estábamos con una risa y una risa y una risa y nos reíamos de los zapatos que él tenía puestos y no era que eran feos ni viejos, es que eran bien brillosos y parecían como zapatos de policía. Y él siempre andaba con un bultito donde él ponía la Biblia y los libros que él iba a usar. Me acuerdo que él siempre tenía la fe de Jesús para dar los estudios bíblicos. Y a nosotros nos ha pegado una risa. Y me acuerdo que él se paró y dijo, bueno, hoy no vamos a poder dar el estudio bíblico, así que nos vemos la semana que viene. Pero estaba molesto, pero con esa calma y nos quedamos bien pasmaditas, nosotras las hermanas. Mi mamá no le hacía caso tampoco. Ella se sentaba en una ventana allá y como que no le interesaba, pero ella estaba escuchando también. Así que no fue fácil para el hermano Panchito instruir una familia que no le interesaba saber nada de la Biblia, porque ya nosotros decíamos, ya vamos a la iglesia, para que alguien tiene que venir a estudiar la Biblia con nosotros. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué hizo que mis padres decidieran o tomaran una decisión tan drástica de dejar la iglesia pentecostal, donde fueron miembros por más de 14 años entre la pentecostal y la iglesia del séptimo día, para de repente ir a otra iglesia, en este caso la iglesia adventista del séptimo día? Mi papá tenía 2 inquietudes. La primera inquietud era con relación al sábado y la segunda inquietud era con relación al don del Espíritu Santo. Así que, aunque hay muchas diferencias doctrinales entre los pentecostales y los adventistas, yo solamente me voy a enfocar en este estudio, solo me voy a enfocar en estas 2 doctrinas, el sábado y el don del Espíritu Santo. Ahora, voy a comenzar con el sábado. Y como les dije, esto va a ser como un estudio bíblico.
Usted puede tener la Biblia, yo tengo mi Biblia aquí para hacer referencia a algunos versículos que voy a compartir. Y yo te voy a decir si tienes alguna inquietud en tu corazón y Dios se está revelando a tu vida con relación a la iglesia que asistes. Quizás no tienes todo el conocimiento que quisieras, estás comenzando a aprender cosas nuevas, quieres saber qué es lo que realmente Dios requiere de nosotros como sus hijos. Entonces está la oportunidad de estudiar un poquito más a fondo. Yo no voy a ir muy a fondo, porque la Biblia puede ser un libro profundo, pero también es un libro que podemos entender. Pero hay que abrir la palabra y hay que pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos hable y nos convenza y nos dirija. La palabra de Dios es una palabra espiritual y solamente se puede discernir espiritualmente. Así que ora mientras hacemos este pequeño estudio, y si Dios quiere revelarte algo hoy, abre tu corazón, abre tu mente. Dios es bueno y Dios tiene cosas grandes y maravillosas para todos los que quieren hacer su voluntad. Así vamos a comenzar diciendo que el sábado se remonta al tiempo cuando Dios creó el mundo. Ese relato lo encontramos en Génesis capítulo 1 y yo voy a leer el versículo 31 de Génesis capítulo 1 donde dice: y vio Dios, luego de la creación, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, vemos aquí que luego que Dios creó cada día, ¿no? El primer día creó la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día las plantas, las flores, el cuarto día el sol, la luna, las estrellas, y así sucesivamente. Vemos que el último día, sexto día, que creó los animales y Adán y Eva, dice que vio que todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Ahora, vamos entonces a la terminación de su obra, y vamos a Génesis capítulo 2 y el versículo 1 al 3, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, el séptimo día Dios obró en el sentido de que reposó. Se completa la semana de 7 días. Y bendijo, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que aquí tenemos la creación de Dios en 7 días. Lo único que el séptimo día Dios no hizo nada, descansó. De ahí viene la palabra Shabbat, que significa cesar. Pero ese día Dios hizo algo bien importante y lo dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis. Y bendijo Dios al día séptimo. Número 1, lo bendijo. Lo hizo un día especial, un día feliz, un día bienaventurado. Lo santificó, o sea, lo puso aparte como algo sagrado, porque en él reposó, y el séptimo día, sábado, lo reposó. Así que vemos aquí 3 cosas que Dios hace con el sábado. Aquí podemos ver a Dios como creador de todas las cosas y el que tiene autoridad para bendecir y para santificar. Así que luego mi papá aprendió que no fue hasta el año 300 de la era cristiana cuando se cambió del sábado al domingo. Ahora, voy a mencionar algunos versículos que es bueno que lo tengamos en mente, porque Jesús fue al templo en sábado. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos guardan el sábado. Así que si me quieren acompañar en el libro de Lucas 4:16, lo estoy buscando por aquí, y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí vemos el ejemplo de Jesús, donde dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en el sábado, entró en la sinagoga, entró en el templo, un día de adoración, conforme a su costumbre.
O sea, era costumbre de Jesús ir cada sábado al templo. Y durante 3 siglos, hasta el año 300, todos los cristianos adoraban a Dios en el día sábado. Luego del tercer siglo en adelante, las cosas comenzaron a cambiar. No porque Dios lo autorizara. Es importante que eso quede claro en nuestra mente. ¿Quién se atrevió a cambiar el día de reposo? ¿A quién Dios le dio autoridad para hacer un cambio tan importante? Eso lo vamos a estudiar en otro programa, quizás de aquí de directo y al punto. Ahora, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, ustedes saben que Dios los liberó de Egipto y los llevó a través del desierto. Y Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y esto se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Quiero que también me acompañen porque ahí se encuentran los 10 mandamientos. Que muchas personas creen que esto ya no importa, que ya no es importante, que estamos en una nueva dispensación, un nuevo pacto. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Estudia por tu cuenta. Pídele a Dios dirección. Los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Y nada que hay aquí está mal para que tenga que ser cambiado. A usted lo pueden leer con calma en su casa. Éxodo capítulo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y el cuarto mandamiento es el mandamiento que habla del sábado. Y yo quiero que ustedes escuchen atentamente cómo dice. El versículo 8. Acuérdate. Cuando Dios dice acuérdate es porque el pueblo de Israel que estuvo esclavizado en Egipto por tantos años, como que de repente se les pudo haber olvidado algo tan importante porque en la esclavitud fue bien difícil que ellos guardaran el sábado. Así que Dios les dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo mismo que leímos en Génesis. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Séptimo día, sábado, para Jehová tu Dios. Y luego dice que no debes hacer en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y el versículo 11 dice así, porque en 6 días hizo Jehová, en otras palabras, nos está remontando, Dios está remontando al pueblo de Israel a la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, escuchen bien, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En las mismas palabras que usa en Génesis, luego de la creación, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y bendijo Dios el día sábado y lo santificó, porque en él reposó. Nuevamente lo estamos viendo aquí, en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Todo esto mi papá lo fue estudiando y se fue convenciendo cada vez más de que el sábado no ha cambiado. El hombre pudo haberlo tratado de cambiar y logró gran éxito para ese tiempo de los años 300 en adelante con un emperador, pero la Biblia nunca declara que el sábado fue cambiado por el domingo. Y quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 11. Ustedes saben que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, donde habla de los eventos finales que sucederán en esta tierra. Y en el capítulo 14, el versículo 11 dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, después de todo lo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, aquí está la paciencia, los que han llegado hasta el final, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que si el sábado es parte de los mandamientos de Dios, el pueblo que llega al final de los tiempos de esta humanidad, al final de los tiempos de la historia del mundo, dice que han tenido paciencia, perseverancia, guardando los mandamientos, y el sábado es el 4º mandamiento. Y finalmente quiero llevarlos a Isaías 66, porque no solamente en esta tierra, sino que también en el cielo vamos a guardar el sábado. Isaías capítulo 66, y algunos dirán, pero eso está en el Viejo Testamento. Recuerden que Jesús iba conforme a su costumbre en sábado, y eso está en el Nuevo Testamento. Dice en el versículo 22,
porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, y estamos hablando de cuando ya estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y el versículo 23 dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que vemos aquí claramente que aún en el cielo vamos a seguir guardando el santo sábado, el día que Dios bendijo, reposó y santificó. Qué lindo va a ser ese día. Así que vamos a hablar un poquito ahora de la segunda inquietud que tenía mi papá, y era con relación al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta en la vida de los creyentes? No vamos a ir muy profundo, pero voy a mencionar varios versículos donde usted puede ver la obra del Espíritu Santo trabajando en el cristiano. Es la tercera persona de la divinidad, convence de pecado, gime, enseña. Ustedes pueden buscar versículos, por ejemplo, Hechos 20:28, Hechos 1:16, Juan 15:26, Juan 16:8 al 13, pero yo quiero leer aunque sea uno. Hechos, vamos al libro de Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 20 y el versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí tenemos al Espíritu Santo obrando en los comienzos de la iglesia cristiana. Ya Cristo se ha ido al cielo y los apóstoles estaban testificando acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de su plan de salvación. Y el Espíritu Santo está activo trabajando en los corazones para que más personas puedan conocer al Señor. Quizás podemos ir a Hechos capítulo 1, versículo 16, para mencionar por lo menos 2 versículos, y dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habla antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Así que pueden ir también a Juan 16, como mencioné, versículos 8 y 13, y hay muchos versículos donde nos habla que el Espíritu Santo tiene una obra bien importante en la conversión del cristiano. Así que, ¿cómo se manifiesta? Cuando éramos del séptimo día, ocurrían una serie de eventos en la iglesia y nosotros pensábamos que esa era la manifestación del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió una vez con mi mamá, ella estaba en medio de la euforia, de los tambores, las guitarras eléctricas, las güiros, las maracas. Había muchos instrumentos, a veces ni se escuchaba lo que uno cantaba porque los instrumentos ahogaban la voz. Y en medio de esa repetición de un corito que se repetía, se repetía, lo mismo, se caía como en un éxtasis. Y yo me acuerdo a mi mamá de rodillas, brincando. Y en un momento se acercó a una mesa como esta que tengo aquí, y con una de las esquinas de la mesa, yo lo vi, yo estaba ahí, ella se rompió un diente, ella no sintió nada. Porque en ese momento de éxtasis no se siente nada. Tú solamente piensas que estás en una euforia espiritual. Dios no se manifiesta de esta manera. Yo me acuerdo que se hablaba en diferentes lenguas que nadie entendía. Y yo me acuerdo que yo oraba al Señor y le dije: Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Porque yo pensaba que esa era la manera en que el Espíritu Santo confirmaba que yo era salva y que yo estaba en la verdad y que yo estaba haciendo las cosas bien. Pero nunca lo recibí. Mi mamá sí, mi papá en un momento creo que también. Años después, cuando mi familia comenzó a recibir estudios bíblicos, cuando comenzamos a entender, comprendimos que estas manifestaciones no son bíblicas. La Biblia nunca habla de que los apóstoles o la iglesia cristiana brincaba, saltaba o de rodillas brincaba o hablaban lenguas que ni siquiera entendían. Nunca. Vamos a ver para qué fue dado el Espíritu Santo a los cristianos. En el tiempo cuando ellos recibieron el poder de lo alto, Jesús lo había prometido. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Espíritu Santo es poder de Dios.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El propósito del Espíritu Santo es para que los cristianos llegasen a ser testigos. Testigos de las cosas maravillosas que Jesús hizo, de la salvación que ahora todo el mundo podía disfrutar en Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo nunca fue dado para manifestaciones externas, donde inclusive hasta tu propia vida podía quedar en riesgo. Que mami ahí se rompió el diente y hasta después nunca se lo pudo arreglar. No, Dios no se manifiesta de esa manera, de ninguna manera. Que a los pentecostales llaman, ¿por qué se llaman pentecostales? Recordando el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva estaba en el aposento alto y de repente orando y rogando por esta promesa que Dios le había hecho. Recibiréis poder, y ellos estaban pidiendo ese poder porque había una obra grande que hacer. Tenían que predicar el evangelio. Ya Jesús no estaría con ellos, ahora les tocaba a ellos. Y sabemos que mientras estuvieron en ese cuarto, orando, confesando sus pecados, entre ellos mismos quizás confesándose algunas diferencias que habían tenido en el pasado, dice que de repente vino un estruendo fuerte de un viento recio, y dice que lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y hay que saber interpretar ese versículo, porque no eran lenguas que nadie conociera. Dios es un Dios de orden. Y yo quiero que me acompañen, antes de ir a ese capítulo, en esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, se celebraba la cosecha de trigo, creo que era, y ellos celebraban esta fiesta como acción de gracias por los alimentos que iban a recibir. Y ese es un símbolo de la gran cosecha que iba a haber cuando el Espíritu Santo fuera derramado, pero cosecha de almas para el reino de los cielos, para el reino de Cristo. Así que el versículo Hechos 1:4 dice así: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Era una promesa. Y ellos esperaron en este lugar, en el aposento alto. Y en Hechos capítulo 2, ahí está lo que sucedió. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente, ya yo les comenté eso, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 6, hecho este estruendo se juntó una gran multitud. Y interesante, el mismo versículo dice, cada uno le oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. En la fiesta de Pentecostés, muchos judíos de muchas partes de esa región venían para esa fiesta en Jerusalén. Así que muchos de ellos hablaban diferentes lenguas porque venían de diferentes lugares. Había un mensaje poderoso que dar, importante. Y Dios vio a bien que los discípulos y todos los congregados, que eran como 120 personas en el aposento alto, recibieran ese don, ese regalo de poder hablar en el idioma de estas personas para que pudieran conocer el Evangelio de Jesucristo. Y ustedes pueden leer el capítulo 2 de Hechos y ahí está todo lo maravilloso que fue este evento. Ahora, ¿cómo se manifiesta Dios hoy en el cristiano? Quizás ahora no hablamos lengua, aunque hay personas que tienen esa facilidad. Yo tengo aquí estudiantes que hablan hasta 3 idiomas. Es interesantísimo cómo Dios todavía puede dar lenguas, pero en este momento había un propósito grande y poderoso. Ahora, Dios en este momento dice que en Gálatas 5:22 habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, Dios no se manifiesta, el Espíritu Santo no se manifiesta como lamentablemente nosotros pensábamos que era una manifestación. Para mis padres no fue fácil aceptar que debían nuevamente dejar su congregación para cambiarse a otra congregación, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón.
Así que la palabra que estudiamos con el hermano Panchito durante un año completo, porque no nos bautizaron en la iglesia hasta que estudiamos todas las doctrinas bíblicas. Un año entero estudiando con el hermano Panchito y la hermana Monchita, hasta que todos quedamos convencidos de que la iglesia adventista tiene un mensaje muy singular, claro, basado en la palabra de Dios, completamente. Ahora, quiero terminar diciéndote que en estos momentos yo me siento feliz de poder compartir este testimonio porque hay un fenómeno muy especial en este tiempo donde muchas iglesias pentecostales y evangélicas están aceptando la verdad del sábado. Están aceptando muchas verdades que la iglesia adventista ha tenido por muchos años y quizás Dios ha visto a bien usar personas adventistas y no adventistas para que muchos puedan conocer el mensaje de salvación, el mensaje verdadero, basado en la palabra de Dios. Llevamos ya más de 50 años en la iglesia. De los siete hijos y mami y papi, todavía 8 permanecen cuando papi ya pasó el descanso. Y todavía militamos en este mensaje y nos sentimos contentos de que un día alguien nos pudo abrir la palabra de Dios y explicarlo. Y el Espíritu Santo obrando para darnos discernimiento espiritual para poder aceptar lo que realmente era la verdad. Así que Dios te bendiga un montón. ¿Qué más te puedo decir? La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, estudia, saca tiempo para estudiar la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No dejes tu salvación ni la salvación de tu familia en las manos de un hombre. Los hombres se pueden equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y si no la entiendes, pide a Dios iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere convencernos, quiere enseñarnos, quiere instruirnos, pero solamente lo va a hacer si yo saco el tiempo. Y con oración le pido a Dios sabiduría del cielo para poder entender su palabra y aceptar la verdad. Que Dios te bendiga y espero que esto haya sido de grande bendición en tu vida espiritual. En estos momentos me encuentro aquí con mi mamá, Aida Esther Lozada. Acabamos de salir de la iglesia, hoy sábado, y como ustedes escucharon, pues mi mamá estuvo militando en la iglesia evangélica pentecostal y luego en la iglesia del Séptimo Día durante 13 años. ¿Y llevamos cuántos años en Adventista? 50 años militando en el mensaje adventista del Séptimo Día. Así que me siento muy contenta y privilegiada de poder presentar a mi mamá y decirles que nos sentimos muy contentas de haber conocido la verdad del sábado, del Espíritu Santo, como dijimos en el testimonio, y todas las verdades gloriosas que Dios ha revelado a través de su palabra. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima aquí en tu canal Directo y al Punto.